Ascuénaga es un pequeño pueblo del partido de San Andrés de Giles. Queda dentro del radio de los 100 kilómetros de Capital Federal. Es un pequeño pueblo de campo que nació a la vera del ferrocarril, de lo que fue la extensión del viejo central argentino, a fines del siglo XIX, 1880 aproximadamente. Bueno, en ese contexto de crecimiento del interior de la provincia de Buenos Aires y de los nuevos pueblos que se fueron forjando, San Andrés de Giles vio nacer a Ascuénaga como un pueblo pujante de muchos inmigrantes, de trabajadores que encontraron en este lugar, digamos, una oportunidad de trabajo y de crecimiento y de asentamiento para sus familias. En ese contexto, unos comerciantes aragoneses del norte de España se afincaron en Ascuénaga hacia finales del siglo XIX, en 1885, y le dieron vida a lo que hoy vemos en este lugar y que se conoce históricamente en la zona como el almacén de ramos generales Casa Terren. Hacia finales del siglo XIX nace la Casa Terren como almacén de ramos generales, y en ese punto de la historia entra a jugar un papel importante la inmigración interna, digamos, de la familia Terren, y con ella, digamos, el principio de nuestra historia, que es cuando mi abuelo llega de España a principios del siglo XX, alrededor del año 1912-1913, traído por esos tíos que habían fundado el almacén de ramos generales Casa Terren. Mi abuelo, don Rafael Coaraza Terren, llega a Argentina a muy temprana edad y empieza a trazar sus primeros años en este lugar. Y bueno, comienza a trabajar y comienza a forjar su vida en este sitio, que es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Ascuénaga es para nosotros el lugar más lindo y más importante y que llevamos en nuestro corazón. Y bueno, mi abuelo llega de España a muy temprana edad, alrededor de los 13, 14 años, viene desde el Valle de Hecho, en la provincia de Huesca, en la región aragonesa de España, y aquí empieza a forjar su vida trabajando en la Casa Terren, y bueno, tal es así que con el tiempo se convierte, digamos, en un actor importantísimo de la historia de este lugar, porque termina siendo uno de los socios gerentes y dueños de la firma. Tal es así que mi abuelo en este pueblo, en Ascuénaga, forja su vida, se casa, se asienta en este lugar. Aquí nacen mis tíos, nace mi padre, y bueno, se engrosa la historia de nuestra familia en el pueblo, y relacionada íntimamente con este lugar que para nosotros es nuestra vida, básicamente. Somos 7 hermanos varones y 3 hermanas mujeres. Acá, bueno, transitamos un camino primero digamos, de la mano de lo que era el negocio de la Casa Terren con mi abuelo, digamos. Después, bueno, cuando el negocio empieza a decaer y la época empieza a cambiar, la Casa Terren a fines de la década del 60 desaparece como tal, como firma, digamos, se van a la quiebra, y bueno, mi abuelo poco tiempo después fallece, pero mi padre continúa su vida en este lugar, en este pueblo, ya, digamos, entrando a desandar una época digamos, de nostalgia y de decadencia de lo que había sido otrora el almacén, ¿no?, de ramos generales. Bueno, en aquel entonces, ya cuando la casa original, digamos, lo que había sido la impronta original de la Casa Terren con el almacén de ramos generales y toda su gran potencia comercial y todo lo que generaba alrededor, digamos, como una empresa que daba mucho trabajo y que congregaba a toda la sociedad de Ascuénaga y de alrededores. Bueno, con el tiempo, por diversas circunstancias económicas, externas y también propias de la sociedad, que no supieron adaptarse a los distintos cambios económicos del país,
Este almacén de ramos generales, como tantos otros de la provincia de Buenos Aires de la República Argentina, fueron desapareciendo. Asimismo también fue desapareciendo de a poco el ferrocarril, primero lo que era su versión de tren de pasajeros, digamos, cesó, dejó de pasar, y el pueblo se fue achicando, fue entrando, digamos, a una especie de espiral descendente que lo fue condenando al ostracismo de alguna manera, digamos, ahí al olvido y al abandono. El pueblo, digamos, el pueblo y la gente que lo conforma, digamos, con un gran sentido de pertenencia, las familias originales de Ascuénaga se mantuvieron, como es el caso de nuestra familia, la familia Cuaraza, y tantas otras del pueblo también. Nos fuimos quedando y fuimos eligiendo vivir acá a pesar de todas las circunstancias adversas que muchas veces te expulsaban hacia grandes ciudades como le pasó a muchas familias. En ese contexto mi viejo, después de haber vivido y de haber nacido en la Casa Terrén, por así decirlo, de haber trabajado desde niño y de adolescente y de haber vivido gran parte de su vida en este lugar, le tocó, bueno, vivirla también en este lugar, pero desde otro lugar del mostrador, digamos, de otro lugar conceptual, ¿no? O sea, desde afuera y desde lo que era la nostalgia de haber sido uno de los herederos de todo este imperio, por así decirlo, de alguna manera, porque así lo era, digamos, comercialmente eran muy potentes. Bueno, a mi padre le tocó vivir esa época, esa época de nostalgia en que todo lo que había sido, toda la opulencia de lo que había sido este lugar, había dejado de existir, ¿no? Bueno, Ascuénaga es un pueblo con mucha historia y con muchos años, y le ha tocado como pueblo vivir distintas épocas en las que el país acompañaba y estaba mejor y el crecimiento era constante y mucha gente tenía como opción y como alternativa para vivir en el pueblo y para transitar y para vivir del pueblo, y también le ha tocado vivir épocas oscuras, épocas negras, épocas de mucha desazón, como fueron años muy difíciles, finalizado la década del 80, principios de la década del 90, donde Ascuénaga encuentra, digamos, desde mi punto de vista, sus años más tristes, digamos, porque coinciden con el cierre definitivo del ferrocarril, con aquella famosa frase, ramal que para, ramal que cierra, que terminó de expulsar a las poquitas familias que vivían del ferrocarril. Paralelamente con el cierre del ferrocarril coincide con la extinción definitiva de todo lo que era la Casa Terrén, o sea, este lugar donde hoy estamos reunidos. Paralelamente en aquella época, año 90-91, la última expresión de la Casa Terrén, como la conocieron muchos y la gran mayoría de los habitantes de este pueblo y de este partido de San Andrés de Giles, bueno, tiene su última expresión con el cierre definitivo de la casa y un proceso de quiebra que devino en ese cierre virulento que obligó a los que manejaban la Casa Terrén en aquel entonces, que eran familiares indirectos de mi abuelo, digamos, pero eran de la familia original, tuvieran que desprenderse de gran parte del mobiliario, digamos, por las deudas que tenían, y bueno, en ese proceso de quiebra se organizan dos remates muy grandes, donde mucha gente que era algunos vecinos de acá del pueblo, porque conocían la historia del lugar, y otros tantos curiosos y gente que gustaba de comprar antigüedades y demás, desmantelaron la casa, ¿no? Desmantelaron el negocio tal y como se lo ve en las fotos en hoy día, ¿no? Que son las poquitas cosas que pudimos recuperar y que podemos mantener. Desde lo conceptual y desde ese punto de vista,
humano y más sensible a mi padre, y no solo a mi padre, sino a tantísimos otros vecinos de acá de Ascuénaga que tuvieron gran parte de su vida atravesada por este lugar, por la Casa Terrén, sintieron como una especie de ultraje ese proceso tristísimo de quiebre y de abandono total, ¿no? Fundamentalmente yo recuerdo ver a mi viejo, digamos, muy triste y desahuciado por ver cómo de repente al mejor postor se llevaban los muebles y las cosas que él tanto quería. Si bien ya no eran de él, eran patrimonio de la historia de este lugar, de este pueblo, ¿no? Y yo, bueno, considero que en aquellos primeros años de la década del 90, digamos, se vivieron se vivió la época más triste de este pueblo, en el que ni siquiera los parientes nuestros no venían a ver acá al pueblo, porque era muy difícil llegar, porque el contexto era otro, porque Ascuénaga era un pueblo que se achicaba cada vez más, donde los viejos se morían y los pibes como nosotros, o algunos más grandes, migraban hacia otras ciudades para encontrar una alternativa y una oportunidad, digamos, primero de estudio, de formación y después de trabajo, que era el trabajo que acá no había. En ese contexto de desolación y de abandono y de recesión constante, digamos, Ascuénaga, digamos, vivió sus peores años. La propiedad, o sea, el esqueleto, el edificio, queda en manos de una multinacional que se llama Cargill, no sé si tal vez la conocen algunos, ¿no? Tal vez a algunos les suene. Y bueno, y este predio queda, digamos, cerrado y en estado de abandono total y absoluto en manos de una empresa que nada tenía que ver con la historia del lugar, ¿no? Y bueno, promediando la década del 90, en ese contexto digamos, de recesión constante, donde no había dinero, donde los valores de las propiedades eran cada vez más bajos y donde Ascuénaga no tenía ningún atractivo comercial ni inmobiliario para nadie, Cargill pone a la venta este predio, que es mucho más de lo que se ve aquí, como hoy funciona el restaurante, sino que es bastante más grande. Y bueno, y en ese contexto a mi padre, digamos, se le presenta la oportunidad histórica de ponerse de cara de vuelta con su propio destino y con su propia historia. Y bueno, en una gesta titánica, yo le puedo decir hoy a la distancia, mi viejo se animó, se tiró a la pileta y con lo que tenía, con lo poquito que tenía, se animó a recuperar esto, motivado fundamentalmente por una cuestión sentimental enorme, digamos, de poder recuperar este lugar para él y para los que veníamos detrás, que bueno, somos nosotros, ¿no? Y bueno, y así comienza de alguna manera a reescribirse la historia de nuestra familia, en nombre de mi viejo, en nombre de mi abuelo y de los que venían atrás de ellos, con este lugar, digamos. Nosotros intentamos a la distancia poner en valor todo lo que este lugar significa para nosotros como familia y para nosotros como habitantes y vecinos de Ascuénaga, que es para nosotros lo más importante, ya que hoy mucha gente puede venir y puede empaparse de nuestra historia y conocer un poco de dónde venimos y hacia dónde pretendemos ir, ¿no? Cuando mi padre, Enrique Coaraza, logra recuperar este lugar, el edificio, tal como lo encontró, estaba lógicamente con muchos años de poco o nulo mantenimiento y estaba bastante derruido, digamos, pero bueno, de alguna manera los cimientos que habían sido forjados hace más de 100 años estaban bien, estaban buenos, y eso desde lo conceptual para mi viejo, digamos, fue como dar el puntapié inicial para recuperar esto. Mi padre ya estaba hecho, digamos, era un tipo que se dedicaba a otra cosa, pero
cuando se encontró con este lugar, cuando se reencontró con este lugar, digamos, su semblante y su vida cambió de alguna manera. Y él era un tipo verdaderamente feliz y verdaderamente pleno cuando se sacaba el traje y venía acá y se ponía a cortar cardos y a arreglar una pared y a limpiar acá y a limpiar allá para volver a darle vida a este lugar, que era lo que él deseaba. En aquella época muchos de nosotros éramos menores de edad, digamos, tal es mi caso, digamos, yo era muy chico y el contexto digamos, no daba para arrancar una gesta como la que hoy tenemos, ¿no? Entonces el sueño de mi viejo era volver a poner de pie este lugar, volver a darle vida, volver digamos, como golpearle el corazón para que empiece a latir otra vez y de la mano de la gastronomía, porque a mi viejo, si bien no era un gastronómico, él era un amante de la cocina y de los momentos en familia y de la sana costumbre de juntarse y de compartir en una mesa, digamos, un buen momento, a través de la comida como el elemento unificador, ¿no? de la familia y de los amigos. Y bueno, ese sueño que tenía mi viejo, digamos, quedó de alguna manera germinado en nosotros, porque paradójicamente, digamos, o sea, lo que él logró hacer no lo pudo disfrutar porque poco tiempo después de recuperar este lugar, bueno, se enferma y fallece, muy poco tiempo después. En el año 96, papá, bueno, se nos va y bueno, y ese sueño queda trunco durante muchos años porque no había contexto, primero social, como para que Ascuénaga, digamos, porque el turismo rural y el concepto de turismo rural no existía, porque ya te digo, acá no venían ni los parientes nuestros venían a visitarnos. Entonces era prácticamente una utopía pensar que acá podía venir gente y encontrar un atractivo en este lugar para venir a hacer 100, 110, 50, 80 kilómetros para venir a comer acá. Pasaron los años, transcurrieron y Ascuénaga se fue revalorizando como pueblo y se fue reverdeciendo de alguna manera. Mucha gente empezó a mirar a Ascuénaga con otra cara, muchas familias de Buenos Aires que encontraban en Ascuénaga un lugar interesante para retirarse, para comprar un terreno a muy bajo costo y hacer su casa de fin de semana. Encontraron en Ascuénaga un lugar con mucha paz y con mucha tranquilidad para pasar su tiempo libre, ¿no? Y bueno, en ese contexto el turismo rural empezó a crecer, empezó a hacerse más importante y la idea del restaurante empezó a tener, digamos, como un contexto y un plafón bastante más serio y más importante como para que fuera realidad. Tal es así que, bueno, transcurridos los años, muchos años después de que muriera papá, el restaurante se convierte en realidad, allá por el año 2011, y bueno, aquí estamos. Lo pusimos de pie, nos juntamos los 10 hermanos, cuando el contexto dio, digamos, cuando todos fuimos un poquito más grandes. Yo te decía que cuando sucedió lo de mi padre, muchos éramos bastante más chicos y con el tiempo, bueno, nos fuimos haciendo un poquito más maduros y dio para que nos asociáramos y bueno, y saliéramos a tirarnos a la pileta por un sueño que no sabíamos cómo iba a resultar. Ninguno de nosotros se formó en gastronomía, ni en marketing, ni en nada que tenga que ver con formar una empresa con visión de futuro, digamos, sino más bien motivados por una cuestión sentimental y de unión familiar muy grande. Nos tiramos a la pileta. Cuando surge la idea concreta del restaurante, cuando la idea del restaurante dejó de ser una fantasía, che, qué lindo sería que hiciéramos esto, mirá, la verdad realmente da como divague de sobremesa, ¿no? O sea, cuando pasó a ser algo más concreto, decir, che, pará, en serio, podemos hacer esto, se fueron dando un montón de aspectos que nos fueron, digamos, abonando la teoría de que esto podía llegar a andar, ¿no? Tengo la suerte de ser uno de los tantos hermanos que tiene buenos hermanos que cocinan muy bien, como Juan Manuel, hermanos que se ponen la camiseta de una manera completamente comprometida, digamos, como Enrique, con el negocio, que es un tipo que
vive de otra cosa en la semana, es abogado, no tiene nada que ver con la gastronomía, pero el negocio lo lleva con una fuerza y una tenacidad importantísimo. No solo los hermanos de sangre, sino que los que acompañan por ejemplo, no sé, los cuñados, mi cuñada Alejandra, las dos Alejandras con Carly, el esposo de mi hermana Mariana, Marinés con la esposa de Agustín, todos acompañan y todos ponen un poco de cada uno para que esto fuera realidad. Entonces, con semejante empuje, con semejante capital humano, digamos, no podía fallar en ese aspecto, digamos. Después las cosas podrían haber salido mal, podríamos haber hecho mala comida, podríamos haber atendido mal a la gente y las cosas podrían no haber funcionado. Pero bueno, el tiempo y la distancia nos dice que fue al revés, digamos, porque esto empezó primero como un sueño para, no sé, como una locura darle de comer a 50 personas, era un éxito total para nosotros, y hoy, por fin de semana, le damos de comer un promedio de 250, 300 personas por fin de semana. Cuando la temporada es buena, digamos, teniendo en cuenta que Ascuénaga es un pueblo súper rural, un pueblo de 350 habitantes, muy chiquitito, un pueblo de no más de 15 manzanas, que durante la semana queda completamente en silencio, los fines de semana, digamos, es visitado por tantísima cantidad de gente. Y hay que venir a Ascuénaga, digamos. O sea, venir a Ascuénaga es tomar una decisión desde la persona que viene, decir, bueno, vamos a comer un pueblo que queda en el medio del campo. Entonces, con esa adversidad, en ese contexto digamos, de adversidad frente a otros comercios gastronómicos, podemos decir que tenemos cierto nivel de éxito, ¿no? Nosotros arrancamos con una propuesta sencilla y familiar. Arrancamos allá por el 2011 con una propuesta que no excediera, digamos, más de lo que podíamos dar, más de lo que sabíamos dar. En ese contexto, digamos, generamos cierta empatía con la gente que se animó a conocernos y a venir en aquel entonces a visitarnos y a comer en nuestra casa. Con una propuesta, ya te digo, sencilla: platos caseros, abundantes, ambiente descontracturado, con muy poco protocolo gastronómico. El que viene a comer al almacén, viene a comer a nuestra casa. Es un amigo más. Y así, con el tiempo te puedo decir que tenemos clientes que ya son amigos de la casa, que ya sabemos qué quieren comer, dónde se quieren sentar, qué quieren tomar y demás, donde encuentran un lugar que digamos, generan el famoso boca en boca, ¿no? O sea, nosotros crecimos por la gente que empezó a venir aquí, digamos. O sea, no hemos tenido muy poquitas acciones de prensa coordinadas, digamos. O sea, si el lugar creció es porque la misma gente que viene a comer acá fue la que nos posicionó como lo que hoy somos, ¿no? Y así fuimos aprendiendo, digamos. O sea, nuestra propuesta gastronómica arrancó en un punto y hoy se encuentra en otro lugar. Si vos tomaras, no sé, lástima que ya no la tenemos, ¿no? Porque también, bueno, al no ser profesionales de la gastronomía hemos perdido gran parte del material, pero si yo hoy tuviera una carta con la que arrancamos allá por julio del 2011 y te la comparo con la carta menú que tenemos hoy, digamos, hubieras visto el crecimiento en la oferta, ¿no? Sin perder el espíritu, digamos. Ya te digo, hay tres aspectos básicos que no pretendemos negociar y que no vamos a negociar nunca, que es la calidad de la comida, la cantidad, digamos, son porciones abundantes, somos una familia numerosa que siempre se acostumbró a comer en grande, y la calidez en la atención. Digamos, basándonos en esos tres conceptos básicos, hemos llegado a donde estamos hoy y pretendemos seguir creciendo, ¿no? Allá por el 2011 nos tiramos a la pileta con el restaurante, con el negocio gastronómico, sin tener muy en claro cómo era el funcionamiento, ¿no? Y digamos, se me vienen a la mente un montón de situaciones que hoy a la distancia son para nosotros muy graciosas, pero que en aquel momento fueron
muy traumáticas en las que dijimos, bueno, no nacimos para esto, no, esto no es para nosotros, digamos. Hoy, digamos, en aquel entonces me acuerdo, creo que fue un día del amigo, se festejaba, era un festejo puntual y de mucha concurrencia de gente, que tampoco era mucha a la distancia, eran, no sé, ponerle 80 personas. Pero para nosotros era un mundo de gente, y bueno, salió todo mal ese día. Ese día salió todo mal, los canelones salían fríos, gente que estaba comiendo el postre y la otra estaba comiendo el primer plato, mucha gente que nos decía, bueno, estos pibes desaparecen en una semana, y ese día, bueno, se vivió con mucho nerviosismo y mucha angustia, digamos, atender a 50, 70 personas, y hoy, 4 años después, atendemos, no sé, 200 personas casi sin transpirar, digamos. Y bueno, en aquel entonces, digamos, pensábamos que no íbamos a durar una semana más, porque dijimos, bueno, esto fue debut y despedida, era creo que la primera o segunda semana del restaurante, nos salió todo mal, le pido perdón a la gente que vino a comer ese día, pero sé que algunos volvieron, otros no, pero bueno, por ahí si ven este programa, vean que esto creció y que seguimos acá, así que los esperamos.